Hola, buenos días. Ahora empezamos, culto de domingo, la iglesia, la puerta del cielo. Todos juntos confesamos, Padre nuestro. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora yo voy a orar para el culto. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por llamarnos hoy a adorarla y a la adoración para dar gracias y alabar. Por favor, renueva nuestras mentes y ayúdanos a participar en este servicio de adoración con un corazón reverente. Pecamos todos los días. Por favor, purifica nuestros pensamientos, labios y acciones ante ti y ayúdanos a vivir para tu gloria. Escuchamos la palabra todos los domingos, pero de nada sirve si no la obedecemos. Por favor, ayúdanos a convertirnos en personas humildes que puedan escuchar y obedecer la palabra. También quiero escuchar las palabras de vida que se nos dan hoy. Que Dios nos hable y nos ayude a entender su palabra. Creo que el Espíritu Santo del Señor estará con nosotros durante el culto de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hoy compartimos la palabra de Dios, Efesios 6, versículo 10 al 13. Efesios capítulo 6, versículo 10 al 13. Vamos a orar juntos. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Hoy compartimos la palabra de Dios, tema usando toda la armadura de Dios. Usando toda la armadura de Dios. Hablamos durante mucho tiempo sobre la armadura de Dios. Sin embargo, si solo lo aprendemos, pero no lo utilizamos, no sirve de nada. Ahora que has aprendido acerca de la armadura de Dios, es hora de usarla en la vida real. Así que hoy hablaremos sobre cómo aplicar toda la armadura de Dios que hemos aprendido. La Biblia en la que creemos nos dice que no solo existe un mundo visible, sino también un mundo invisible. Este mundo visible fue creado por el Dios invisible. Esto significa que si regresas al origen de todo en este mundo, ahí está Dios. Dios tiene el control de todo lo grande y pequeño que sucede en este mundo. Por lo tanto, si queremos no cometer errores y recibir la gracia que Dios nos da, primero debemos interesarnos por lo que sucede en el mundo espiritual. En la era del Antiguo Testamento, el rey David era un hombre grandemente bendecido por Dios. Dios le dio mucha gente y le permitió construir una nación fuerte. Sin embargo, en su vejez, el rey David fue disciplinado por Dios y murieron hasta 70,000 de su pueblo. La razón fue que David era arrogante y realizó un censo. Sin embargo, la Biblia dice que aunque David ordenó un censo, un Satanás invisible intervino detrás de él. Vamos a leer Crónicas, 1 Crónicas 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Amén. Había un Satanás invisible detrás del censo de David. Pronto el censo visible se debió a un ataque invisible de Satanás. Si David hubiera visto a Satanás en acción, nunca habría pecado. De esta manera, Satanás destruye invisiblemente la vida de los creyentes al hacernos tomar decisiones equivocadas o someternos a pruebas. Por lo tanto, cuando decidimos y actuamos sobre algo, debemos comprobar de dónde vienen nuestros pensamientos. Entonces, cuando tomamos decisiones equivocadas, ¿es todo culpa de Satanás? No es así.
Satanás nunca podrá obrar más allá de mi voluntad. Cuando tengo pensamientos de avaricia e incredulidad dentro de mí, Satanás puede estar activo. Antes de que Satanás incitara a David, ya había incredulidad en el corazón de David, que le hizo querer confiar en sus propias fuerzas en lugar de las de Dios. Esa incredulidad fue lo que permitió que Satanás se aprovechara. Así como el sufrimiento que sobrevino a David se debió a su incredulidad invisible, la mayor parte del sufrimiento que sobrevino a nosotros se debe a nuestros pecados. ¿Qué es el pecado? Conocer a Dios, pero no temerle ni obedecerle es pecado. Entonces, para vivir una vida feliz sin pecado, debemos ponernos toda la armadura de Dios y convertirnos en vencedores en la lucha contra el pecado. Lo primero que se menciona entre la armadura de Dios es el cinturón de la verdad. Para que los creyentes puedan vencer el pecado, primero deben estar armados con la verdad. La verdad es algo que no cambia. El Dios Trinidad y su palabra son la verdad, porque Dios es eternamente inmutable. Los atributos más básicos de Dios, que es verdad, son la gracia y la verdad. Es amor y justicia. Incluso si no conocemos bien la Biblia, mientras conozcamos los atributos básicos de Dios, no caeremos en la herejía ni iremos por el camino equivocado. Hay características de la mayoría de las personas que caen en la herejía. Creen y siguen a los líderes humanos. Sin embargo, la Biblia dice que nunca se debe confiar en las personas porque son pecadores. Entonces, mientras sepamos que solo Dios es la verdad, no caeremos en la herejía. Y muchas de las personas que pertenecen a la herejía son inmorales y cometen actos ilegales, pero no admiten sus errores. Las personas que pertenecen a la verdad no hacen cosas injustas o falsas, y si cometen un pecado por error, se arrepienten y abandonan su pecado. Además, las personas que pertenecen a la verdad perdonan a su prójimo con amor y muestran tolerancia cuando se arrepienten, cuando cometen un delito. Esta es la característica de alguien que lleva el cinturón de la verdad. La segunda pieza de la armadura de Dios era la coraza de justicia. La coraza de justicia es una armadura que protege el corazón y los órganos internos. Aquí, justicia significa que Jesús murió en la cruz por nosotros y nos salvó del pecado con su sangre derramada. Entonces, para que un pecador se convierta en una persona justa, debe aceptar a Jesús como su Salvador, arrepentirse y lavar sus pecados con la sangre de Jesús. Solo aquellos que creen en los méritos que Jesús hizo por nosotros y obedecen las palabras del Señor pueden ir al cielo. Sin embargo, Satanás sucede nuestra visión de la salvación y sacude nuestra visión de la salvación y nos hace caer en la incredulidad. Satanás engaña a la gente
haciéndoles creer que hay salvación en otras religiones y que si la gente hace buenas obras irán al cielo. Y al revelar las faltas y pecados de los feligreses, se les condena por no poder ir al cielo. Sin embargo, no importa cuánto nos engañe y condene Satanás, nunca debemos flaquear en nuestra fe. No hay otro camino hacia la salvación en esta tierra que el Evangelio de Jesucristo. Los creyentes deben decirle esto a quienes los rodean. Muchas personas no conocen este camino hacia la salvación y están siendo engañadas por Satanás hacia el infierno eterno. Debemos asegurarnos de que sepan la verdad, escuchen o no. Además, no importa cuán grave sea el pecado que hayas cometido, puedes ser perdonado si te arrepientes en el nombre de Jesús y abandonas tu pecado. Porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Por lo tanto, incluso si hemos vivido una vida pecaminosa debido a nuestras debilidades y errores, podemos obtener completa libertad si nos presentamos ante Jesús. A menudo vivimos vidas infelices atormentándonos a nosotros mismos al estar atados por los pecados que cometimos en el pasado. Pero ese es el ataque de Satanás. Por favor, póngase la coraza de justicia y bloquee los ataques de Satanás. Aunque me he arrepentido ante el Señor, si sigo pensando en mi pecado, por favor, declara: Satanás, vete en el nombre de Jesús. Somos personas que llevamos la armadura de justicia dada por Jesús. Ningún ser en el mundo puede quitarnos la armadura de justicia que el Señor nos ha dado. Dije que ponerse los zapatos preparados por el Evangelio de la paz significa establecer una relación armoniosa con Dios y con los hombres. El diablo es un extraño. El diablo rompe relaciones y las convierte en enemigos. Sin embargo, Jesús es quien restaura las relaciones y hace las paces. Si no queremos ser derrotados por los ataques del diablo, siempre debemos trabajar por la reconciliación. Algunas personas hablan de aspectos negativos de los demás y alienan a los demás. Es atributo del diablo causar división entre las personas. Todo lo que rompa las relaciones entre las personas mediante malas palabras es pecado. El pecado destruye las relaciones, pero el Evangelio las restaura. Si somos gente de Evangelio, debemos ser personas que restablezcan las relaciones entre nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer para convertirnos en personas que restablezcan las relaciones entre nosotros? Para que podamos convertirnos en personas que restablezcan relaciones, siempre debemos usar nuestra boca para decir palabras de afirmación, palabras de consuelo y palabras de bendición. Las mariposas vuelan donde hay flores. La gente se reúne alrededor de personas que son
hermosas y dicen cosas buenas. Viven una vida de alegría y gratitud por la esperanza que les da el Señor. Sin embargo, la gente no se reúne alrededor de personas que critican a otros y dicen cosas malas y negativas. Si quiero tener buenas relaciones con la gente y hacer buenos amigos, debo empezar por cambiar lo que digo. Cuando las palabras de consuelo, alabanza, gratitud y esperanza nunca dejan de salir de nuestra boca, podemos disfrutar del gozo del cielo en esta tierra. Amén. El escudo de la fe es una arma defensiva que bloquea los ataques de corte y flecha del maligno. Los creyentes armados con el escudo de la fe no se ven afectados por todas las palabras y acciones malas y negativas de los demás. Porque perdonamos la fe y muchas veces nos desesperamos. Esto se debe a que cuando el diablo dice: no puedes hacer esto, Dios te ha dejado, no puedes hacer nada, simplemente aceptas ese pensamiento, pero el diablo es mentiroso y padre de la mentira. El Dios en el que creemos es un Dios de amor que eleva a los humildes y nada es imposible. Debemos bloquear todas las palabras negativas y malvadas con el escudo de la fe. El Señor dijo: para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Debemos bloquear los ataques del diablo creyendo y confiando en estas palabras. Además, el diablo nos inculca estereotipos al decir: como no he sobrevivido hasta ahora, no podré volver a vivir. O no me he curado de mi enfermedad hasta ahora, así que lo haré. No se curará en el futuro, pero no debemos dejarnos atrapar por pensamientos tan negativos. Una mujer con flujo de sangre sufrió durante 12 años, pero en el momento en que tocó el borde del manto de Jesús, se curó. Un niño que había estado al borde de la muerte varias veces debido a la epilepsia desde pequeño, fue completamente sanado cuando encontró a Jesús. Cuando se encontraron en el Señor, fueron sanados inmediatamente en el acto. Aunque lo que hice no salió bien ayer, con la ayuda del Señor puede salir bien a partir de mañana. Puede que hayas sufrido hasta ahora, pero a partir de mañana podrás experimentar alegría. La fe no es escuchar los sonidos del mundo, sino escuchar los sonidos del cielo. Pedro echó la red toda la noche, pero no pescó ni un solo pez. Sin embargo, cuando el Señor le dijo que fuera mar adentro y echara la red, él creyó en sus palabras, arrojó la red y pescó muchos peces. Amén. Incluso si las cosas no salieron bien hoy, es posible que salgan bien mañana. Les bendigo para que bloqueen todos los
dardos de los espíritus malignos con el escudo de la fe en la palabra. Amén. El casco de la salvación es tener la esperanza de que Dios definitivamente me salvará. El secreto para superar las dificultades de los creyentes que fueron perseguidos por el emperador durante la época romana fue la fuerte esperanza. Tenían la esperanza de que Dios seguramente protegería y salvaría sus almas. Las personas más fuertes del mundo son las que tienen esperanza. Las personas que tienen esperanza pueden tener alegría incluso en medio de cualquier desesperación y pueden perseverar hasta el final. Así que la esperanza siempre trae paciencia, porque quien tiene esperanza todo lo puede soportar. Vamos a leer Santiago 1, versículo 4. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos a leer Romanos 5, versículo 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amén. ¿Cuál fue la razón por la cual los israelitas no pudieron entrar a la tierra de Canaán y murieron en el desierto? No creyeron la palabra de promesa de Dios y perdieron la esperanza. No fueron entrenados para esperar pacientemente hasta el final. Porque hoy no estamos por vencidos antes de recibir los frutos de las bendiciones de Dios, porque no fui paciencia. La esperanza se hará realidad para aquellos que se aferren a la promesa de Dios y perseveren hasta el final. Quienes se dan por vencidos a mitad del camino nunca alcanzarán el fruto de sus esperanzas. Cuando oramos también debemos ser pacientes. Si te rindes a mitad del camino, porque tus oraciones son respondidas lentamente, no podrás comer el fruto de la esperanza. Aquellos que esperan una respuesta de Dios esperan pacientemente y continúan orando. Amén. Por último, nos dijo que tomáramos la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Les dije que la espada, la palabra de Dios, es la única arma ofensiva. Los santos que tienen la palabra aterrorizan a Satanás. Esto se debe a que Satanás no puede usar su poder contra la palabra de Dios y es expulsado por ella. Jesús también expulsó demonios y curó enfermedades con sus palabras. La palabra de Dios está viva y activa y tiene poder real para someter a los espíritus malignos. Después de ayunar durante 40 días en el desierto, Jesús venció la tentación de Satanás con la palabra. En las películas se ve a una persona bien entrenada y con una buena espada derrotando a su enemigo sin dudarlo. También debemos convertirnos en santos que conozcan y utilicen bien la palabra de Dios y derroten al enemigo sin dudarlo. Para lograr esto debemos continuar leyendo, meditando y aplicando la Biblia.
Este es un trabajo que debemos continuar haciendo hasta que muramos. No basta con escuchar la palabra durante una hora el domingo. Debe haber tiempo para la devoción personal. Pero por eso debemos leer la Biblia, la palabra, meditar en ella y pensar cómo aplicarla a nuestra vida. En la escuela, muchos estudiantes aprenden conocimientos de un solo maestro. Sin embargo, algunos estudiantes estudian bien, ingresan a buenas escuelas y tienen éxito, pero otros tienen malos estudios y viven una vida difícil. ¿Cuál es la diferencia? Esto significa que los profesores no pueden asumir la responsabilidad de la vida de sus alumnos. El papel del maestro es enseñar a los estudiantes cómo estudiar bien y brindarles dirección. Lo mismo ocurre con la iglesia. El pastor predica la palabra a su congregación, pero es solo la punta de iceberg. Las personas que se conforman con escuchar lo que dice el pastor y no leen la Biblia, no progresarán en su fe. Me gusta más la comida que preparo yo que la que me dan los demás. El propósito del ministro es que los creyentes lean y comprendan la palabra por sí mismos y vivan según la voluntad de Dios. ¿Qué le pidió Pablo a su hijo espiritual Timoteo que hiciera? 1 Timoteo 4, versículo 13. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Amén. Después de aprender los conceptos básicos de la Biblia del pastor, ahora debo edificar mi fe leyendo la Biblia. Los creyentes no deben simplemente sentar los crecimientos para siempre. Si un estudiante ha aprendido arquitectura en la escuela, ahora debe construir una casa con sus propias manos. Si un soldado aprende a disparar un arma en un centro de entrenamiento militar, debe practicar con sus propias manos. Después de haber aprendido la palabra en la iglesia, ahora debemos leer la Biblia nosotros mismos y aplicarla en nuestras vidas. Si simplemente lo aprendemos, pero no lo usamos nosotros mismos, no sirve de nada. Las personas que siempre leen y meditan en la palabra se aparecen cada vez más a Jesús y nos convertimos en un pueblo completo de Dios que recibe y disfruta plenamente de la gracia y las bendiciones que Dios nos da. Y dije que la oración es algo que deben hacer los creyentes que han preparado toda la armadura de Dios. Así como un automóvil recién construido no puede funcionar sin aceite. Incluso si han preparado una armadura completa, no pueden usarla poderosamente si no oran. Aquellos que oran pueden someter efectivamente a sus enemigos usando el 100% de la armadura que Dios les ha dado, porque el Espíritu Santo obra en quienes oran. Aunque Pedro estudió la palabra del Señor durante 3 años, negó al Señor 3 veces. Sin embargo, después de orar fervientemente durante 10 días y ser lleno del Espíritu Santo, se convirtió en un predicador del Evangelio sin temor a la muerte.
Los creyentes que oran obtienen la fuerza y el coraje para vivir según la palabra. Los creyentes que no oran solo conocen la palabra como conocimiento y en realidad no pueden usarla. Entonces, después de aprender la palabra, debemos orar y convertirnos en personas que usan la palabra poderosamente. Amén. Por favor, medita una vez más en toda la armadura de Dios que has aprendido y renueva tu resolución. Si no despertamos y nos preparamos para la guerra espiritual, fácilmente seremos derrotados por los ataques de los enemigos. Al darme cuenta de que ahora estamos en medio de una batalla espiritual, oro para que despiertes y oren, y les bendigo para la victoria con toda la armadura de Dios. Amén. Amén. Ahora vamos a orar. Padre Dios viviente, gracias por hablar con nosotros hoy. Ahora estamos en una guerra espiritual. Por favor, ayúdanos a tomar toda la armadura de Dios y usarla bien para que podamos salir victoriosos. El diablo sigue como león rugiente, buscando a quien devorar. Por favor, ayúdanos a permanecer despiertos, orar y estar armados con la palabra hasta el día en que nos encontremos con el Señor. Por favor, ayúdanos ahora a abandonar las cosas infantiles y convertirnos en santos que conozcan el corazón de Dios, le obedezcan completamente y cumplan tu voluntad. Por favor, ayúdanos a todos a usar toda la armadura de Dios esta semana para vencer el poder del diablo y agradar a Dios. Confiamos y agradezcamos que el Señor nos guiará. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora terminamos con la bendición. La gracia del Señor Jesucristo y el amor infinito del Padre Dios y la comunión del Espíritu Santo sea a todos los santos de la Iglesia. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos otra semana. Gracias. Chao, chao.